Para quienes no me conozcáis, soy Miren Ausín, soy la responsable del área del Plan Internacional de Navarra, del Gobierno de Navarra. Y bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tratar de explicar de manera amena y práctica pues lo que dice el título, ¿no? El tema de la contratación de profesionales internacionales en destino, que es uno de los temas clave hoy en día. Para quien no lo sepa, el Plan Internacional de Navarra lo que tiene como objetivo es ayudar, apoyar a las empresas navarras en sus estrategias de internacionalización, es decir, a que exporten, a que se implanten en el exterior. Y tiene una serie de medidas que, bueno, no es el momento, pero una línea de trabajo muy relevante que va creciendo en importancia y en recursos, que es el área de captación de talento internacional. El área de captación de talento internacional que intenta cubrir pues, esas necesidades que tienen nuestras empresas de conseguir talento que no encuentran aquí, ¿no? Nos centramos fundamentalmente en un talento de media-alta cualificación y lo trabajamos fundamentalmente a través de la plataforma navarratalent.com, que os invito, ahora colgarán en el chat la web para que la conozcáis. Es una plataforma a través de la cual, bueno, pues ya muchas empresas navarras están colgando sus perfiles o perfiles que necesitan contratar y que les cuesta encontrar aquí. Y por nuestra parte hacemos todo un trabajo de difusión de Navarra como territorio en general, es decir, de Navarra como un lugar de interés para trabajar por sus sectores estratégicos y empresas punteras, y también un lugar estupendo para vivir. Entonces hacemos un marketing internacional del territorio como tal, pero luego hacemos también unas campañas potentes para perfiles o necesidades específicas, ¿no? Y en países concretos. Claro, uno de los problemas con los que nos encontramos y que nos transmitís las empresas de manera reiterada es todo el tema de la contratación, ¿no? Y toda la problemática que conlleva ya no solo el captar, sino el conseguir traer a esas personas o contratarlas, no necesariamente tiene que ser traerlas, ¿no? Entonces, esta plataforma que os invito a que visitéis, navarratalent.com, lo que hacemos es generar esos contactos. Simplemente generamos la atracción de empresas interesadas en venir o trabajar, y las empresas navarras pueden contactar a través de esa plataforma con ellas. A partir de ahí ya todo el trabajo posterior ya corre a cargo de las empresas, o bien de personal o las propias empresas que solicitan el perfil. Entonces, hoy vamos a tocar dos temas que sabemos que son de gran interés y para lo cual contamos con empresas del ámbito legal, expertas en temas legales fundamentalmente, para este problema que nos ocupa, ¿no? De contratación de personal internacional. Por un lado vamos a contar con la empresa SPAT Feliu, y aquí representada por Montserrat. Bienvenida, Montserrat. Ella nos va, bueno, está ubicada en Manresa, ¿verdad? La empresa, y bueno, lleváis años trabajando en temas de movilidad internacional y de inmigración corporativa, y de hecho ya habéis trabajado con empresas navarras, ¿no? O sea que ya conocéis un poco el terreno. Y bueno, ella nos va a hablar fundamentalmente del tema de atraer talento y equipos multiculturales, ¿no? Y luego, por la parte ya más navarra propiamente, tenemos a ARPA, que es una consultora sobradamente conocida en Navarra, aquí representada por Covadonga Lorente, que hablarás primero, y después Íñigo Urizar, y nos contarán, bueno, pues temas ya relacionados con la fiscalidad, ¿verdad? Y con la contratación. Entonces, bueno, yo, sin más, animaros a que aprovechéis, porque luego habrá un turno de preguntas para que planteéis todas las dudas que consideréis. Y bueno, pues a ver si somos capaces de trasladar de manera práctica y amena este tema tan candente y tan necesario, ¿no? Para nuestras empresas. Así que muchas gracias de nuevo y Montserrat, cuando quieras. Muy bien.
Perfecto, muchas gracias. Pues voy a compartir la presentación porque será mucho más fácil para seguirla. Y bueno, hemos estructurado la presentación en dos bloques. La parte estratégica, que es muy relevante porque, como comentaremos, no únicamente se trata de captar ese talento, sino de mantenerlo y fidelizarlo. Y también, y luego la parte de extranjería e inmigración corporativa, que es la parte más densa, más compleja de todos estos procesos de contratación en España, ¿ok? Y bueno, yo entiendo que las preguntas las podemos sumar al final de la presentación que hacemos con los compañeros de ARPA, pero en cualquier caso estoy a la disposición para resolver cualquier duda. Pues bueno, pues empezamos con la parte de estrategia. ¿Por qué nosotros hablamos de la creación de equipos internacionales, ¿no? Como se ha comentado, hay dos grandes necesidades en la captación de talento. Como hemos comentado anteriormente, está dirigido a la captación de talento medio-alta. También hay otras posiciones que también son muy necesarias. Son proyectos diferentes, pero al final lo que se trata en las compañías es de crear estos equipos multiculturales, ¿no? Contratar talento que no se encuentra en España y crear esos equipos. ¿Por qué? Pues para poder fidelizarlos en el tiempo, tanto en nuestra compañía como en el territorio, ¿no? Y eso significa también un cambio y una transformación en la gestión de las personas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros siempre en nuestras estrategias definimos que cualquier empresa, ya sea internacionalizada como con equipos internacionales, tienen que gestionar y tienen que... cada proyecto implica el crear equipo entre muchos perfiles diferentes de personas, ¿no? Y aquí pues ponemos como una foto de lo que nosotros en inmigración corporativa, cómo definimos nuestros equipos, ¿no? Están los equipos de la casa matriz, ¿no? Si estamos hablando de una empresa española con sede en España, con fábricas, con oficinas principales, los headquarters en España. Tenemos los expatriados, que son personas que mandamos al extranjero para proyectos concretos, ya sea comerciales, de gestión, de formación, muy importantes también para esta gestión de los equipos internacionales. Tenemos los posted employees, ¿no? Que son personas desplazadas, normalmente para procesos o periodos mucho más cortos, pero muy necesarias, y cada vez más veremos que las soluciones de extranjería se van adaptando también para poder hacer estos desplazamientos de posted employees en cubiertos desde todos los ámbitos. Estaríamos hablando aquí pues de unas personas que se pueden salir o entrar, ¿no? Para temas de montajes, de puestas en marcha, ¿no? De cosas más concretas en el tiempo. Tenemos todo el tema de los talentos internacionales y task force que muchas veces forman parte de nuestro equipo, pero no viven, no se desplazan en España. Comentaremos después cómo contratamos esas personas que queremos atraer, que quieren venir, pero no quieren venir a residir aquí, ¿no? Hay alternativas para todos. Luego tenemos los empatriados más clásicos, ¿no? La persona extranjera que hacemos un proceso de selección y viene contratada aquí con las fórmulas que nos ofrece la extranjería. Tenemos los equipos, cuando tenemos filiales, subsidiarias, delegaciones en el exterior, ¿no? Tenemos esos equipos de personas que forman parte de nuestro gran equipo, pero que están contratadas por una filial nuestra en el extranjero. Tenemos los equipos externos, que pueden ser profesionales de diferentes disciplinas, que apoyan en los proyectos internacionales, pero que no son contratados directamente por nuestra empresa. Y tenemos lo que llamamos pues, la selección en destino, la contratación en destino, pero para trabajar para nuestras empresas en España. ¿Ok? O sea, sería como la gran foto de lo que en inmigración corporativa y en construcción de equipos internacionales, ¿no? Estamos creando, ¿no? ¿Por qué la importancia aquí un poco de las políticas internas en línea con la estrategia corporativa? Pues porque tenemos impatriación, tenemos expatriación y tenemos todo el mundo de los desplazamientos, ¿no? Luego nosotros consideramos que es muy necesario
empezar por aquí. Tener unas políticas no implica grandes ni muchas páginas, pero tener ideas claras en cuanto a definición de cada uno de los perfiles y cuáles son los aspectos que la empresa va a asignar a cada una de estos perfiles de talento internacional que queremos incluir en nuestros equipos, ¿no? También cuando hablamos de estrategias de inmigración corporativa, veremos que atraer el talento, lógicamente, hay un proceso de selección, pero que hay muchos temas que son determinantes para que consigamos fidelizar ese talento, ¿no? Porque, como nosotros os decíamos, una cosa es la atracción y la captación y la selección, pero posteriormente tenemos que garantizar que esas personas se quedan, porque esos son proyectos a largo plazo. Cuando empezamos a trabajar con empresas que quieren empezar a reclutar talento internacional y traerlo a España y sumar en estos equipos internacionales, estamos hablando de proyectos que tienen duraciones de 3 a 5 años para poder tener un buen equipo, ¿no? Porque cada uno de los procesos te vas a medio año, ¿no? Entre la selección, empezar toda la tramitación de inmigración, ¿no? Con lo cual, la inversión que estamos haciendo en tiempo y recursos es importante. Por lo tanto, nosotros invitamos a que desgranemos bien todo lo que es atracción, ¿no? Para que podamos consolidar esos perfiles en nuestra empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque veremos que por nuestra experiencia no estamos compitiendo solo a nivel de empresa y de territorio, estamos compitiendo en estos momentos con muchos países europeos, ¿no? Porque la necesidad de falta de talento está en España, pero también está en Alemania, también está en Holanda, con lo cual hay muchas empresas aplicando esa misma estrategia. Luego tenemos que pensar muy bien la suma de todo, ¿no? Veis que he puesto aquí algunos temas para que ayudan a plantear parte de los retos que tenemos, ¿no? Como una buena oferta de trabajo. Tenemos el tema del alojamiento, que es clave, es muy importante en la mayoría de procesos, ¿no? de captación de talento, ¿no? Y si vienen solos, si vienen con la familia. Tenemos también el apoyo que les podamos brindar en legalizaciones en el país de origen. Eso parece como que no es nada, pero es súper importante, por ejemplo, en la India, que es una de llamamos, ¿no? Como en su momento se decía, ¿no? De que China era la fábrica del mundo, pues la India le decimos como que es la universidad del mundo, ¿no? Pues está viniendo muchos perfiles muy cualificados de India, pero el proceso hay que apoyarles también en los procesos, no solo en España, sino en los procesos que necesitan ellos en India, ¿no? Y ahí, bueno, pues nosotros con nuestros equipos en destino pues podemos ayudar en todo el proceso, ¿no? El tema de las políticas, muy clave para no ir improvisando y no hacer diferencias entre el que llega primero y el que llega después, o entre el que por circunstancias o por actitud o por carácter plantea unos temas y el otro que no los plantea, ¿no? O sea, las políticas hay que crearlas. Los acuerdos de impatriación, muy, muy importantes, ligados con una buena oferta cuando se hace la oferta, ¿no? Que sean unas ofertas muy claras, ¿no? El tema laboral, de cumplimiento y fiscalidad que hablarán posteriormente nuestros compañeros, ¿no? Todo ese pack es lo que necesitamos para hacer una buena estrategia para atraer ese talento, para que realmente se decida por nuestra empresa y para que luego se quede en nuestra empresa, ¿ok? Eso es básico y realmente el alojamiento es un reto, pero también lo es en todos los países europeos, con lo cual aquí la creatividad, ¿no? Y hacer una buena oferta pensando también en ese reto que van a tener los profesionales, especialmente si van a capitales, pero que en realidad hoy en día en la mayor parte de las ciudades hay esos retos, ¿no? Añadimos ese slide porque es esencial, porque nosotros lo vivimos, el punto de vista del impatriado. Tenemos que ponernos también en el punto de vista del impatriado. ¿Por qué? Porque aquí hay una gestión de expectativas que hay que trabajarla muy bien, porque no se puede vender una oferta, no se puede vender una posición, no se puede vender... tenemos que ser muy realistas, lógicamente, tenemos que vender bien y probablemente la mayor parte de las empresas tienen ya muy preparado, ¿no? Cuál es su proyecto,
el por qué esa persona será clave cuando esté aquí trabajando y qué le podemos ofrecer, pero hay que ser muy transparente. ¿Por qué? Pues porque el impatriado tiene que hacer una toma de decisiones que no es fácil moverte de un país a otro, ¿no? O sea que a veces aquí, pues para aceptar una oferta de trabajo en otra empresa dentro del mismo municipio, pues ya las personas tienen un proceso de toma de decisiones importante. Imaginemos lo que estamos planteando. Estamos planteando que personas que viven en otro país dejen su vida allí, su familia, o su empresa, sus amigos, ¿no? Y se vayan a vivir a otro país, ¿no? Con lo que supone. Luego nosotros siempre hacemos un poco ese trabajo mirado desde el punto de vista del impatriado para evitar que el proceso, la fase de toma de decisión de aceptación se haga con toda la información posible y la máxima información real, que sepan dónde vienen, que conozcan al máximo todos los aspectos clave, que cuando se gestionen las expectativas no haya en ese momento un bajón, no haya una desilusión, ¿no? De decir, ostras, esto no me lo habían explicado o no contaba con eso, o sea, porque en esa parte nosotros decimos que estamos en la fase como más de enamoramiento, ¿vale? Con lo cual eso tenemos que gestionarlo bien. Tenemos aquí los puntos repatriación y adaptación porque de alguna manera esos procesos pueden servir también para cuando son empresas internacionalizadas, ¿no? Para atraer personas que luego nos van a apoyar en hacer crecer nuestros proyectos en otros países, ¿no? Por eso hemos puesto esta parte, porque cada persona a veces cada proceso de selección tiene una finalidad y puede ser traer ese talento aquí, pero para que en 3 años pueda estar dirigiendo una de nuestras filiales o pueda ser un perfil transversal en nuestra internacionalización. El proceso de adaptación es muy importante, readaptación a nueva asignación, y aquí añadiríamos que, lógicamente, la complejidad es mucho más elevada cuando estas profesionales vienen con familia, familia ya sea cónyuge, lógicamente si vienen con hijos, aquí pues lo que decíamos, el relocation para las familias hace igual unos años no, pero ahora mismo tal y como está toda la situación de la vivienda, acaba siendo una herramienta fundamental para darles esa tranquilidad que necesitan en el proceso de adaptación en nuestro país, ¿no? Luego, como otros tips, lógicamente, pues una comunicación muy constante con recursos humanos. A veces pues parece que hacemos toda la labor en el proceso inicial de selección, captación y todo el proceso migratorio y luego a veces pues ya como que ya están aquí, pues no mantenemos igual esa comunicación tan constante y para nosotros es un punto clave de lo que decíamos de la fidelización y de la motivación a continuar con nuestra empresa, ¿no? Y ahí sí hemos visto que eso es muy importante, ¿de acuerdo? O sea, que esa parte de ponernos en su lugar es muy importante. Y repito un poco el tema de la competencia internacional por el talento, porque realmente nosotros en algunos proyectos que estamos de captación de determinadas profesiones en América Latina, por ejemplo, o en otros países, no únicamente son empresas españolas, sino que pues, hay empresas de toda Europa con la misma finalidad y, por lo tanto, las condiciones que pueden ofrecer a veces a nivel retributivo empresas holandesas o empresas austríacas o empresas alemanas pueden ser muy diferentes a las nuestras, luego tenemos que competir con otros factores, ¿ok? Y ahí está el hecho de preparar bien nuestro proyecto, nuestras ofertas, ¿no? Y nuestros acuerdos, ¿no? Y aquí un slide de captar talento que no quiere trasladarse a vivir a España, porque ahora entraremos en la parte de extranjería, pero eso es importante. Nos encontramos que hay talento senior, ¿vale? Gente muy buena, gente que encaja perfectamente con lo que nosotros necesitaríamos, pero que para un tema a veces de temas de jubilación, que están próximos a la jubilación o que realmente viven bien en su país,
pues no quieren venir a vivir a España, ¿ok? Bueno, luego nosotros ofrecemos en determinados países donde se puede, que lo permite la legislación, opciones para poder ser contratados en destino, pero trabajando para las empresas españolas, ¿ok? No se permite en todos los países, pero sí que no descartemos a profesionales que estén dispuestos a venir a trabajar para nosotros, pero que no quieren venir a vivir a España, que ya sé que parece, porque todo el mundo quiere venir a España, ¿vale? Pero a veces es cierto que hay personas en unas edades cercanas a la jubilación que con mucho talento y que son muy seniors, que es perfecto para muchos proyectos, que no quieren cambiarse por este motivo, ¿ok? Luego, bueno, vamos a buscar alternativas y hay alternativas, ¿ok? Con lo cual, bueno, no los descartemos para este tema. Muy bien. Luego, salto a la segunda presentación y haremos todas las preguntas, si os parece, después. Y aquí sí me voy a centrar en el tema de extranjería. Luego, bueno, ese tema es más denso, ¿ok? Luego voy a empezar porque no sé si a nivel de los asistentes que están hoy aquí, digamos, si ya tienen o no experiencia en temas de extranjería, ¿ok? Luego voy a compartir unas presentaciones un poco más iniciales y luego avanzamos, ¿no? Para que veáis que hay muchísimas opciones para conseguir cuadrar los objetivos de la empresa con lo que nos está permitiendo la legislación española. Bueno, lo primero es diferenciar bien qué es un extranjero. En ese sentido, bueno, es obvio, pero bueno, extranjero es un trabajador extranjero que viene a vivir a España y extranjero es el que no tiene nacionalidad española, ¿ok? Como concepto. También es muy importante diferenciar entre lo que es una estancia y lo que es una residencia. La estancia es, bueno, una permanencia de una persona en territorio español sin residencia, pero que está en situación regular, ¿vale? Porque aquí tenemos que, para extranjería, todo tiene que ser regular, con lo cual, en este caso, una estancia es una persona, y veremos que tenemos muchos convenios de España en eso, la verdad es que tiene muchos convenios. Una persona que está aquí en situación regular, pero que no tiene una residencia concedida. Y a nivel de residencia trabajamos con residencia temporal y residencia de larga duración. Estancia. La estancia no permite trabajar, permite otras actividades, ¿no? Como por ejemplo reuniones de negocios, conferencias, asistencias a ferias, congresos, actividades comerciales, ¿vale? Y se puede permanecer en territorio español por un periodo no superior a 90 días, ¿ok? Luego eso es importante para muchas actividades, incluso pues para venir a hacer una entrevista, pero que sepamos que esas personas no van a poder trabajar. Lo mismo estaríamos hablando, yo hablo de temas como diferentes motivos, pero cuando tenemos equipos internacionales que tienen que venir a hacer aquí un proyecto concreto, un montaje, no pueden trabajar con la estancia, aunque puedan entrar legalmente, ¿vale? Hay exenciones y los que no tienen exención tienen que obtener la visa Schengen, ¿vale? Que permite también más o menos los mismos tipos de actividad que tendríamos con la estancia bajo exención. No permite trabajar, ¿vale? Eso es importante. Tenemos muchos países con exención de visas. Bueno, aquí he puesto muchos, bueno, los que hay, por decirlo así, pero los demás sí tendrían que ir con la visa Schengen. Bueno, y vamos al tema de la residencia. La residencia, tendríamos la residencia temporal y la residencia de larga duración. La temporal, más de 90 días, pero menos de 5 años. La de larga duración, 5 años y luego se renueva. Y tendríamos aquí también la diferenciación entre ciudadanos de la UE y terceros estados, ¿vale? Que esa diferenciación es súper importante porque es donde entra un poco más la complejidad en cuanto a los ciudadanos de terceros estados, ¿ok? Luego, a nivel del régimen comunitario, pues aplica a los miembros de la Unión Europea, de Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza y sus familiares independientemente de su nacionalidad. Y el resto tenemos dos regímenes. A los nacionales de terceros estados
habría dos grandes opciones de hacer, digamos, las autorizaciones. En el comunitario no se necesita visado ni autorización de residencia, sí que hay que hacer unas gestiones y hay que inscribirse en el Registro Central de Extranjeros, ¿vale? Y se les asigna también un NIE, ¿vale? Para que ya pues, puedan empezar a trabajar, pero no hay que hacer un proceso de autorización de residencia y trabajo, ¿vale? O sea, esta es la primera gran diferencia de regímenes, ¿ok? Y siempre viene por la nacionalidad en ese sentido, si es Unión Europea o fuera, ¿no? Luego, aquí tenemos las autorizaciones de residencia temporal más utilizadas en el ámbito corporativo, ¿ok? Tendríamos las que caen bajo la ley de extranjería y las de la ley de emprendedores, ¿vale? Luego, a grandes grupos tendríamos cuenta ajena, la cuenta propia, modificaciones de estudiantes y tendríamos, hemos puesto un asterisco porque aquí ahora en abril, esa ya próximamente la vamos a eliminar del todo, pero como es muy reciente, pues aquí teníamos las visas que les llamábamos las Golden Visas de inversores, ¿ok? Que ahora ya no están en vigor, con lo cual, bueno, ese paquete queda fuera de las visas, aunque para temas de trabajo no eran las más utilizadas, ¿ok? Luego, en estos dos regímenes tenemos el general y el régimen de emprendedores y, por lo tanto, las diferencias más importantes, aparte de la tipología, veréis que es también todo el proceso de solicitud y los órganos que se encargan de cada una de estas autorizaciones. Luego, vamos a por la de cuenta ajena, que la de cuenta ajena vemos que es o sea, tenemos como los dos grandes grupos que es altos cualificados y cuenta ajena. La cuenta ajena es la que permite a personas venir a trabajar aquí con unas limitaciones a nivel salarial, las que no pueden, ya sea por perfil del trabajo como por retribución, que no pueden sumarse, digamos, al alto cualificado. ¿Ok? Luego, ese proceso, ¿cuál es la problemática que tenemos en este proceso de extranjería? Que tenemos que acreditar que ese puesto no puede ser cubierto por nacionales, residentes o ciudadanos de la UE. ¿Ok? Luego, hay algunas excepciones, que es las ocupaciones que están en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, pero realmente, y ese catálogo es diferente por comunidades autónomas, pero realmente veréis, si miráis el catálogo, que son muy pocas las ocupaciones que están en ese catálogo, con lo cual pues la mayoría quedan fuera, ¿ok? Y no podemos ir por la vía rápida que tendríamos si estuvieran en el catálogo de difícil cobertura. Y también los nacionales de Chile y Perú tienen unos convenios bilaterales muy interesantes, que esos nacionales pueden también, digamos, no necesitar la justificación de que el puesto no puede ser cubierto y, por lo tanto, decimos como que tienen como vía entrada como de acceso directo e independientemente del salario, y por ese motivo probablemente muchas de las empresas que habéis empezado pues, a mirar estos temas, pues veréis que para determinadas profesiones hay muchos trabajadores pues, de Perú y de Chile. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil todo el proceso de extranjería y los tiempos se reducen y es una suerte pues, poder contar con esas personas en procesos ya sea más cortos o realmente que puedan acceder, ¿no? Porque si no, veréis que con la parte retributiva de los altos cualificados, pues hay profesiones que no pueden encajar ahí, ¿no? Luego, por ese tema, ¿no? Que para poder obviar no tener esa publicación en el SEPE, el resto que no sean catálogo de difícil cobertura, Chile, Perú y algunos casos excepcionales que hemos recogido aquí, pues la mayoría, el resto tienen que ir vía oferta en el SEPE con un certificado de inexistencia de perfiles nacionales, ¿ok? Y eso lo que hace es, bueno, pues claro, lógicamente demora. Es un proceso más, demora que puedan estos expedientes y también, bueno, pues a veces es complejo poder obtener estos certificados de inexistencia, ¿ok? Ese sería como el punto, ¿no?
Luego sí es cierto que con la nueva reforma de la ley que se publicó en mayo, pues las autorizaciones se han ampliado y eso y las renovaciones, con lo cual simplifica un poco más el proceso, especialmente cuando ya tienen la autorización inicial, ¿no? Una vez visto estos profesionales, estas personas, digamos, que vienen por la cuenta ajena, vamos a ver los altamente cualificados, ¿no? Que es, en principio, para determinados perfiles, la mayor parte de las autorizaciones se encajan en esta autorización, ¿no? No, se tramita directamente en la UGE, con lo cual el proceso es mucho más rápido y también se pueden incluir al cónyuge y a los hijos desde el primer momento, ¿ok? Aquí, básicamente, como resumen, aparte de tener que acreditar la cualificación profesional y la experiencia, cada persona es muy personalizado porque cada persona es diferente. A veces tenemos profesionales con muchísima experiencia, pero que igual no tienen un título universitario. Y luego el proceso de acreditación es muy diferente, ¿vale? Pero conceptualmente lo que tenemos que tener en mente es que para determinadas, si fijáis aquí, requisitos salariales, es un poco muchas veces el corte, ¿no? Para directivos y altos cargos tenemos que tener un salario mínimo igual o superior a 54.000 euros brutos anuales. Para profesionales altamente cualificados no directivos mayores de 30, 40.000 y para perfiles menores de 30.000, ¿no? En base a estos límites podemos estructurar la estrategia de vía qué autorización podemos contratar a esas personas, ¿ok? Y eso, bueno, se va actualizando. Lógicamente, en lo que os decía de Europa, pues si vemos los requisitos, pues Holanda tiene una visa similar, ¿no? O Alemania, ¿no? Nosotros con temas de salud, sanitarios, pues sí es cierto que el nivel de las retribuciones son mucho más altas, también tienen unos límites mucho más elevados, ¿no? Pero también el coste de la vida es mucho más elevado. Luego lo que decíamos de las estrategias de por qué tienen que venir a España, que es la mejor opción, pues suma un poco todo, ¿no? Y aquí la validez de la autorización de residencia inicial es un poco más larga, ¿vale? Y también hay el tema de las renovaciones. Otra autorización que nosotros utilizamos mucho es la de traslado intraempresarial. Esa, porque esta autorización, para poderla aplicar, tienen que ser empresas que tengan filiales en el exterior, o sea, que sea grupo, ¿no? Que tengan empresas fuera o seamos los headquarters y tengamos filiales o seamos nosotros una filial del grupo que tiene otras empresas fuera, ¿no? Luego aquí hay que demostrar la relación entre empresas en origen y la empresa de España. También hay que tener una titulación superior y, bueno, el tema de los antecedentes es en todo, ¿no? Un tema importante es que hay que tener una relación laboral y profesional de 3 meses con la empresa de origen. Eso es importante tenerlo en cuenta. También hay que pensar que eso forma parte de esas estrategias, porque a veces cuando nosotros tenemos algunas empresas con las que en ese tema del talento, que es un tema que nos preocupa a todos desde hace muchos años, pues bueno, pues si en función de la actividad que haces, pues si hay empresas que hemos creado filiales en países, por ejemplo Chile, ¿no? Que tiene mucha gente muy buena en tecnología, ¿no? Bueno, pues filiales que nos están sirviendo como hubs de talento, ¿no? Para luego posteriormente, cuando es el momento, o trabajan para nosotros desde allí o bien los podemos desplazar vía intraempresarial, ¿ok? Luego el tema de que tengáis en cuenta que al final la parte del talento, de la captación del talento no es única y exclusivamente la extranjería o las opciones que nos da, sino la estrategia que definamos, ¿no? Porque si tenemos empresas que tienen pues igual 15 trabajadores pues en Irlanda, tienen 10 en Chile, ¿no? O sea, sociedades que están cerca de las universidades, ¿no? Proyectos internacionales que podemos posteriormente, ya sea
traerlos vía autorizaciones a España o que trabajen para nosotros en su país de origen, ¿ok? Luego, esta autorización es muy interesante. Únicamente tiene un poquito más de burocracia porque hay que acreditar la relación entre empresas. También es obligatorio que se mantenga el contrato en el país de origen. Luego, si son países, no sé, tenemos India, tenemos muchos países que a veces toda la burocracia de las traducciones son autorizaciones un poco más caras. No sé si son filiales en países latinoamericanos, porque el español pues ya no sirve, pero si no, a veces es un poco más cara, pero es muy, muy, muy interesante porque nos permite esa flexibilidad que os digo, ¿no? De que también nos permite el tema de planes de carrera, ¿no? Que poder motivar y fidelizar a las personas, ¿no? Porque tenemos muchas opciones dentro del grupo o dentro de nuestras filiales. Y aquí tendríamos como un poco más de detalle de estas autorizaciones, que serían las de la ICTUE y la de nacional, ¿vale? O sea, porque habría flexibilidad, o sea, para directivos especialistas o para formación, ¿vale? Pero también habría opciones si son desplazados entre empresas que no sean ni directivos ni especialistas, ¿vale? Pero que podamos argumentar que son personal clave. Y tenemos más autorizaciones. Yo creo que estoy ya un poco al límite de mi tiempo, porque había como 15 minutos para cada una de las presentaciones. Pero voy a ir muy rápido para al menos a nivel de los títulos, para que podáis ver que hay muchas alternativas. También tenemos autorizaciones para búsqueda de empleo. ¿Por qué os cuento eso? Porque todo el tema, sabéis que España está muy de moda entre los países latinoamericanos para que los hijos vengan a estudiar aquí másters, posgrados, ¿ok? Incluso los grados también, con lo cual hay una potencialidad de talento que está estudiando en España, que está terminando grados, que, bueno, les podemos, esa visa normalmente la tramitamos para el particular que lo pide, pero si hay una estrategia de las empresas, pues mientras están buscando el empleo, mientras terminan el máster, pensar en todo esto. También las autorizaciones para prácticas. En este caso no es imprescindible que estén estudiando aquí, pueden estar estudiando en otro país y podemos hacerles unas autorizaciones para prácticas para venir a vivir aquí y a trabajar para nosotros, ¿ok? Y luego con la finalidad de lo que os decíamos, captación, pero luego fidelización, motivación y que se queden con nosotros, porque si no veis todo eso, al final es para que se queden. Las paraprácticas, bueno, tienen sus puntos, pero es para que también penséis en esos perfiles más jóvenes. Tenemos el tema de los nómadas digitales, que lógicamente es un poco diferente, pero que esa visa también es interesante para esas personas que quieren venir también a trabajar a España y que trabajan para diferentes empresas en temas de trabajo remoto, porque sí pueden trabajar un porcentaje de su tiempo también en empresas españolas, ¿ok? Visados de estudiantes, otro mundo, pero también queremos que los tengáis en mente. ¿Por qué? Pues porque los visados de estudiantes han ido evolucionando y ahora ya permiten trabajar 30 horas semanales, ¿ok? Con lo cual muchas empresas sí les está interesando poder incorporar personas con estas visas y conocerlas y ver cómo trabajan, ¿no? Y visado de estudiante no significa a veces gente súper joven, porque también, como os digo, hay mucha gente, las universidades españolas están llenas de personas ya pues un poco más mayores, pero que vienen a hacer aquí todos sus másteres, sus posgrados, ¿no? Y es un país muy reconocido también para ese tema de la formación, con lo cual aquí tenemos ya un talento que ya está en el país de forma regular, porque están con una visa de estudios regular, que luego lo podemos transformar. A nivel de la modificación que se apoyó, que entró en vigor a partir del 20 de mayo, no me voy a extender, pero aquí básicamente lo que está facilitando también es toda la parte de arraigos, ¿no? De personas que están en España y para intentar que todo el tema del arraigo pues facilite que se puedan
incorporar al mercado laboral. Acostumbran a ser perfiles no tan cualificados, pero para muchas empresas también interesantes, que sepáis esto. Y finalizo ya con el apunte de la nacionalidad, porque el tema de la nacionalidad pues realmente es importante. ¿Por qué? Pues porque hay estamos tramitando muchos procesos de nacionalidad, también porque es importante que sepáis que se puede optar cuando has tenido una residencia legal y continuada para un plazo de más de 10 años, pero que hay excepciones que los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea, Portugal, 2 años, ¿vale? Luego, 2 años es que es muy poco, ¿no? Luego, personas que en un momento determinado están aquí, bueno, sí vemos mucha demanda, que han venido a estudiar, que están aquí, terminan el máster, los estudios, pues sí solicitan la nacionalidad. Luego, al final ya, si tienen la nacionalidad, también pueden optar pues a una lógicamente, un contrato laboral como todos nosotros, ¿no? Y informar de que ahora en octubre se finaliza el proceso de solicitud de adquisición de la nacionalidad española por la ley de nietos, que ya se finaliza, pero que también pues hay muchas estrategias de personas que han venido a trabajar a España. El hecho de poder obtener esa nacionalidad nos hace más competitivos versus países nórdicos o otros países europeos, que igual la retribución sería más interesante. Y nada, para finalizar, comentar también, bueno, nosotros también somos gestores podemos apoyar en todo el tema de la homologación de títulos, pensar que hay profesiones que no valen solo con la parte de extranjería, que hay que pensar en que necesitarán homologar títulos, Digo títulos como podemos pensar médicos, enfermeras, ¿no? Pero también a veces depende de qué ingenierías, y temas del carnet de conducir, si estamos pensando en camioneros, pensar que luego hay un proceso aparte, que es todo el tema de los carnets de conducir para determinadas profesiones. Y bueno, y aquí finalizo, y disculparme estos 5 minutos que creo que me he alargado, pero ya hemos hecho la foto a todo un poco, y a partir de aquí después cualquier pregunta pues estoy a vuestra disposición. Muy bien. Muchas gracias, Montserrat. Vamos a dejar las preguntas para el final, entonces voy a dar paso ahora a ARPA, concretamente a Covadonga Llorente. Venga, buenos días. ¿Qué tal? No sé si vas a compartir. Sí, pues mira, comparte mi compañero Íñigo y comenzamos. Un segundito, ¿vale? Sí. Bueno, un poco por ponernos en contexto, tanto Íñigo como yo vamos a tratar un poco lo que es, la perspectiva tanto laboral como fiscal, ¿vale? Referida... Sí, la veo perfectamente, Íñigo. Gracias. Pues referida un poco, ya digo, a esa contratación que muchas veces llamamos contratación internacional, ¿no? La verdad es que vamos a dar un poco, pues, unas pinceladas, ¿vale? Principales y generales a tener en cuenta por parte de las empresas, ya digo, tanto desde la perspectiva laboral o fiscal a la hora de llevar a cabo una contratación, ¿no?, de personal extranjero, ¿vale? Entonces, desde la perspectiva laboral vamos a tratar 3 cuestiones, ¿no?, con carácter principal, ya digo. Lo que es la normativa laboral de aplicación al contrato de trabajo, lo que es la normativa de seguridad social de aplicación al contrato de trabajo, y luego hablaremos un poco, pues, de posibles incentivos laborales, ¿vale?, que se vienen utilizando pues a la hora de contratar y captar personal extranjero, ¿vale? Lo que se refiere a la perspectiva fiscal, y corrígeme si me equivoco, Íñigo, trataremos en primer lugar pues todo lo relativo a la residencia fiscal y normativa de aplicación, y en segundo lugar pues el régimen fiscal especial para personas trabajadoras desplazadas, ¿no? En último término, pues expondremos un breve caso práctico pues para un poco ubicarnos todo, ¿no?, y todos, y llevarlo todo lo que expliquemos a lo que es la práctica, ¿no? Entonces, por empezar, y ya digo muy sucintamente, ¿vale?, vamos a hablar de lo que es la normativa laboral de aplicación al contrato de trabajo. ¿Qué hemos de tener en cuenta cuando, pues nos enfrentamos a un contrato de trabajo de personal extranjero? Por lo que tuvimos ocasión de comentar con Yolanda con carácter previo a esta sesión,
realmente el foco, ¿no?, de interés de esta sesión estaría, bueno, pues en ese contrato de trabajo que se puede plantear una empresa, bueno, navarra, española, ¿no?, a la hora de captar personal extranjero, ¿no?, personal de otros países, ya sea de la Unión Europea o de terceros países, ¿vale? A estos efectos tenemos que tener muy en cuenta, bueno, pues que la normativa que aplica el contrato de trabajo, ya digo, con carácter general, es la normativa acordada o determinada en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, que llamamos. Es decir, la normativa, ¿vale?, que las partes, digamos, de común acuerdo determinan, ¿vale?, en el contrato de trabajo. En todo caso, la elección de esta normativa, ¿vale?, aplicable al contrato de trabajo, no puede suponer, ¿vale?, el incumplimiento de aquellas condiciones laborales que como mínimos, ¿vale?, de derecho laboral, es decir, resulten de aplicación obligatoria en el país en el que se lleve a cabo la actividad laboral, ¿vale? Un poco ubicándonos, ¿vale?, para el caso que con carácter principal estamos planteando, es decir, contratación de personal extranjero, ¿vale?, para el inicio y desarrollo de la actividad laboral en Navarra / España, ¿vale?, pues con carácter general esa normativa será la normativa laboral española, ¿vale?, que como sabéis con carácter básico, es decir, principalmente, pues será el Estatuto de los Trabajadores y en su caso la normativa convencional, esto es el convenio colectivo de aplicación en atención a la actividad principal de la empresa, ¿vale? Entonces, para que un poco veamos que, bueno, esa captación de personal extranjero y esa contratación de personal extranjero para, ¿vale?, el inicio, o sea, el desarrollo de la actividad laboral desde el inicio en España, bueno, pues realmente no tiene mayor complejidad, ¿vale? Porque lo normal es que la normativa que se indique en el contrato de trabajo y que rija esa relación laboral sea la normativa española, véase Estatuto de los Trabajadores y, en su caso, el convenio colectivo de aplicación por razón de la actividad principal de la empresa. Sí que es verdad que a esta, digamos, regla general, bueno, pues resultan de aplicación normas subsidiarias o reglas subsidiarias, ¿vale? En este sentido, ya digo, con carácter general, ¿vale?, pues habrá de estarse subsidiariamente y a falta de elección de la normativa que rija el contrato de trabajo a la normativa laboral del país en el que el trabajador desarrolle esa actividad laboral con carácter habitual y subsidiariamente a lo anterior, ¿vale?, aquella normativa del país en el que, bueno, pues la empresa, bueno, esté ubicada, tenga su domicilio social y para el que, bueno, pues para la que el trabajador preste servicios, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, que estas dos reglas, ¿vale?, bueno, pues resultan de aplicación supletoria, ¿vale?, en defecto, pues de esa regla general basada en la norma, ¿vale?, normativa laboral indicada y determinada en el contrato de trabajo, pero también que sepamos, bueno, pues que existe una norma de escape que se llama, ¿vale?, y esta, bueno, la misma se basa en que, oye, si el contrato de trabajo presenta vínculos más estrechos con algún otro estado distinto de los anteriores, bueno, pues habrá de hacerse a la normativa laboral de ese otro país, ¿vale? Es verdad que normalmente esta regla supletoria de la supletoria no se aplica, ¿vale?, porque lo normal es que el contrato de trabajo determine de forma expresa la normativa laboral que rija el contrato de trabajo. Y como ya digo, para todos estos casos de contratación de personal extranjero cuya actividad laboral se vaya a desarrollar desde el inicio en España / Navarra, estaremos al Estatuto de los Trabajadores y, en su caso, a la normativa convencional que resulte de aplicación. En segundo lugar, y en lo que respecta al ámbito de la seguridad social, bueno, pues como todos sabéis, en el ámbito de la seguridad social, para todos estos supuestos de contratación internacional o movilidad internacional, aplica un principio básico, que es el principio lex loci laboris, ¿vale? Según este principio básico en materia de seguridad social, la normativa de seguridad social que aplicará al contrato de trabajo, ¿vale?, o que aplica el contrato de trabajo de este tipo, es la normativa de seguridad social del Estado del país en el que se lleva a cabo la actividad laboral, ¿vale? Es verdad que este principio, que es un principio general en este ámbito, presenta determinadas excepciones, ¿vale? Un poco las apuntamos, ya digo,
a grandes rasgos para que todos seamos conscientes de que este principio, es decir, ¿dónde se ha de cotizar? Se ha de cotizar en aquel país en el que se desempeñe la actividad laboral. Esta es la regla general. Y por lo tanto, la normativa laboral de seguridad social será la del país en el que se lleva a cabo la actividad laboral. Excepciones, pues los supuestos de desplazamiento temporal a otros países, ¿vale? Que puedan ser, pues ya digo, de España hacia afuera, ¿vale? O de otros países a España, ¿vale? Desplazamientos temporales, como ha comentado Monserrat antes, que pueden ser intragrupo o no, ¿vale? Entonces, para este caso, que sepamos que existen unas normas particulares en materia de seguridad social que permiten mantener, ¿vale?, la cotización en el país de origen, ¿vale? Entonces, esta sería una de las excepciones a ese principio general lex locis laboris, ¿vale? Otra de las excepciones se refiere al supuesto del llamado multi-state worker, ¿vale? El multi-state worker es un trabajador que presta servicios en 2 o más países, ¿vale? A este respecto, sí que tenemos que tener en cuenta la denominada regla del 25%. Es decir, para estos casos, para este tipo de trabajadores, la normativa de seguridad social que aplicará en el marco del contrato de trabajo será la normativa del país en el que se lleva a cabo con carácter sustancial la actividad laboral, entendiéndose por tal, bueno, pues aquella actividad laboral que suponga un 25% más, ¿vale?, a nivel de 2 parámetros, a nivel de tiempo de trabajo o remuneración. Con lo cual, para estos casos, pues ya digo, habrá de estarse muy, bueno, pues al supuesto concreto, ¿no? Y habrá de ser valorado el supuesto concreto. En todo caso, también queríamos apuntar aquí la posible existencia de acuerdos bilaterales que contemplen la posible prórroga, ¿vale?, de la normativa de seguridad social de aplicación al contrato de trabajo. Es decir, supuesto más típico, ¿vale?, desplazamiento temporal, ¿vale?, que permite el mantenimiento de la cotización a la seguridad social en el estado de origen. Pues bien, con carácter general, se suelen prever mecanismos que permiten la prórroga una vez transcurrido el periodo máximo, ¿vale?, durante el que se permite el mantenimiento de las cotizaciones en el estado de origen. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos igualmente se prevé la posibilidad de prórroga de ese periodo máximo, ¿vale? Por lo tanto, que sepamos que esto, bueno, pues habrá de ser valorado en cada caso y, bueno, pues podrá dar pie a mantener la cotización a la seguridad social en el estado de origen. En todo caso, y sobre todo de cara a terceros estados, ¿vale?, tendremos que revisar muy bien los denominados mecanismos de coordinación en materia de seguridad social. Es decir, tendremos que revisar y chequear si, bueno, pues con el tercer estado de que se trate existe un convenio bilateral de seguridad social con España o no, ¿vale? En caso de que exista, habremos de estar a lo que se disponga en el mismo y en caso de que no exista, pues un poco volvemos al origen, es decir, a ese principio lex locis laboris, según el cual, ¿vale?, se habrá de cotizar en el estado en el que se desempeñe la actividad laboral, ¿vale? Es decir, la normativa laboral de seguridad social será, ¿vale?, de aplicación, bueno, pues aquella que se refiera, es decir, la normativa laboral de seguridad social del estado en el que se desarrolle la actividad laboral. En último término, ¿vale?, y por no alargarnos más, porque si no mi compañero no va a tener apenas tiempo, bueno, que sepamos, ¿vale?, con carácter general para todo este tipo de captación, ¿no?, de personal extranjero en España, ¿no? O sea, personal extranjero para su contratación y desarrollo de la actividad laboral en España. ¿Qué mecanismos se suelen utilizar, ¿no?, sobre todo a la hora de captar ese personal? Bueno, pues yo diría que con carácter principal hablaría del sign-on bonus, ¿vale? Ese bonus que se paga, bueno, pues al inicio, es decir, bueno, al inicio de la relación laboral, ¿vale? Bueno, al momento de la contratación, ¿vale? Esto es una herramienta, ¿vale?, que incentiva bueno, pues la contratación y captación de personal extranjero que se plasma en el contrato de trabajo y, bueno, pues se trata básicamente de ese bonus que se paga al inicio de la contratación de la actividad laboral, ¿no?, de la vigencia del contrato de trabajo.
Por supuesto, y como no, el trabajo a distancia, bueno, pues es un incentivo más a este respecto. También, ¿vale? Se suele utilizar pues, esos bonus vinculados a la permanencia del personal extranjero en la empresa española, ¿vale? Y, por supuesto, también la retribución variable de carácter anual, trimestral, bueno, pues un poco a discreción de la empresa, ¿vale? Bueno, pues cuya consecución, pues ya digo, se prolonga en el tiempo de manera, bueno, pues que ese personal extranjero se encuentre de alguna manera fidelizado, ¿vale? Y vinculado a la empresa española y, por lo tanto, sea posible retener ese talento, ¿vale? Ese personal en la empresa, ¿no? Aquí en España. Y sin más, para no extenderme, doy paso a Íñigo, que nos hablará un poco de toda la perspectiva fiscal, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Coba. Vale, pues centrándonos ahora en la perspectiva fiscal y como tengo muy poquito tiempo, os podéis imaginar que el tema fiscal y tributario, bueno, pues da para unas cuantas sesiones, pero bueno, pues por ajustarme el tiempo, hemos optado por centrar la presentación en dos cuestiones, ¿vale? Que nos parecen clave en cualquier proceso de contratación internacional y de desplazamiento de trabajadores a territorio, en este caso, foral. La primera y fundamental es la relativa a la residencia fiscal, ¿vale? Siempre que nos encontremos, ¿no?, en un supuesto pues de contratación internacional y de desplazamiento de trabajadores a territorio navarro, tenemos que preguntarnos qué ocurre con la residencia fiscal del trabajador o del empleado que se desplaza, ¿vale? Va a mantener la residencia fiscal del estado de origen o, por el contrario, va a suponer ese desplazamiento una pérdida de esa residencia fiscal de origen y va a adquirir la residencia fiscal aquí en Navarra, ¿no? Es algo que nos tenemos que preguntar siempre cuando nos encontramos con este tipo de desplazamientos, porque en función también de cuál sea la respuesta, ¿no?, pues la tributación del trabajador será una u otra y también las obligaciones tributarias y obligaciones formales para la entidad y la empresa empleadora, ¿vale? En este punto también entrarán en juego los convenios de imposición, que como ya ha dicho Montserrat antes, bueno, pues España tiene una vasta red de convenios, pero bueno, vamos a tener que analizar también cómo juegan esos convenios bilaterales firmados por España para evitar la doble imposición internacional, ¿vale? Que no solo prevé mecanismos para justamente eso, ¿no?, para evitar la doble imposición, sino también pues determinan dónde, ¿no?, se va a entender que corresponde o a qué país se va a entender que corresponde determinar la sujeción a tributación, ¿no?, por parte en función del tipo de rendimiento, ¿vale? Bueno, centrándonos en lo que es la residencia, como sabéis, Navarra tiene competencias propias en materia de fiscalidad y, por tanto, para determinar cuándo una persona se considera residente fiscal aquí en Navarra, vamos a acudir a la normativa propia, a la normativa foral del IRPF, que nos remite a su vez al convenio económico firmado con el Estado, ¿vale? El convenio económico Navarra-Estado. El artículo 8 de este convenio establece tres grandes grupos o tres grandes criterios para determinar cuándo se entiende que una persona reside en Navarra. El primero de ellos, que asumo que es el que todos ya conocemos, es el de permanencia física en territorio navarro durante un periodo superior a 183 días del año natural, vamos. Entonces, este periodo de 183 días, bueno, para el cómputo, ¿no?, de estos 183 días nos exige que la permanencia o que la estancia en Navarra sea de forma continuada, ¿vale? Sino que computan a estos efectos las ausencias o lo que denominamos como ausencias esporádicas, temporales. Pues véase vacaciones, véase desplazamientos al extranjero para cursar estudios, para desempeñar trabajos fuera, ¿vale? Todo esto entraría dentro del cómputo de esos 183 días, ¿vale? ¿A quién corresponde acreditar esa residencia fiscal conforme al criterio de permanencia? Evidentemente al contribuyente, ¿vale? ¿Cuál es el medio válido para determinar la residencia fiscal en un determinado país?
pues el certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades fiscales competentes del país en concreto, ¿vale? Es verdad que pues siempre, ¿no? Se habla, ¿no? Oye, tengo un certificado de empadronamiento, tengo permiso de residencia, puedo acreditar, ¿no? Que, bueno, que mi residencia habitual ha sido en determinado país, pues tengo consumos de agua, gas, electricidad, lo que sea. Bueno, todo esto son indicios, pero no sirven como métodos de prueba válidos para acreditar la residencia fiscal, ¿vale? Esto tengámoslo en cuenta. Vale, primer criterio de permanencia. Segundo criterio que establece el Convenio Económico España-Navarra es el del Centro de Intereses Económicos, ¿vale? Que se encuentre aquí en Navarra el Centro de Intereses Económicos de esta persona, ¿vale? ¿Qué se entiende por centro de intereses económicos? Bueno, es un concepto jurídico indeterminado, pero que la doctrina ha venido ya perfilando o interpretando como, bueno, pues como aquel lugar en el que se encuentre la mayor parte del patrimonio de la persona o donde realmente se encuentre el mayor, las principales fuentes de renta, ¿no? Básicamente, ¿no? Principales fuentes de renta y mayor parte del patrimonio, ¿no? Entonces, si están en Navarra, iremos a considerar que esa persona tiene su residencia fiscal en Navarra, ¿vale? Tercer criterio, como decíamos, es una presunción de residencia y determina el convenio que si el cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad que dependan de esta persona residen fiscalmente en Navarra, esta persona también tendrá su residencia fiscal en Navarra, ¿vale? Por tanto, son estos tres criterios. Este último, como es una presunción, puede admitirse prueba en contrario, ¿vale? Y si en ese caso tenemos un certificado de residencia fiscal que nos determina que esta persona tiene residencia fiscal en otro estado, pues podemos romper esa presunción, ¿vale? En esta tabla simplemente bueno, lo hemos puesto simplemente para que veáis un poco cómo juega el tema de la residencia fiscal, atendiendo exclusivamente al criterio de permanencia, ¿vale? Al criterio de permanencia física en Navarra por un periodo superior, perdón, a 183 días, ¿vale? Veis que bueno, si el desplazamiento, por ejemplo, a Navarra, ¿vale? Es inferior a 183 días, pues en ningún caso se va a producir la adquisición por parte de esta persona, de este trabajador que viene a Navarra a trabajar, en ningún caso va a adquirir la residencia fiscal en Navarra, ¿vale? Mantendrá su residencia fiscal en el país de origen, ¿vale? Pero si el desplazamiento es por un periodo, ¿no? De 3, 5 años, ¿no? Como suele ser lo habitual, como decía Montserrat, ¿no? En casos de impatriación, pues aquí ya tendremos que analizar año por año cuál es la situación respecto de la residencia, ¿vale? Especialmente en los años en los que se produce el desplazamiento y en los que se produce el retorno al país de origen, ¿vale? En el año en el que se produce el desplazamiento a Navarra, pues tendremos que ver cuál es la fecha de desplazamiento, ¿vale? Si es antes del 30 de junio, en ese primer año de desplazamiento adquirir la residencia fiscal en Navarra, ¿vale? Si es después del 30 de junio, mantendrá la residencia en origen, en el país de origen, ¿vale? Durante los años siguientes, año 2, año 3, año 4, imaginemos que está un periodo de 5, pues mantendrá la residencia adquirirá, y mantendrá en los sucesivos la residencia fiscal en Navarra, ¿vale? ¿Qué ocurre con el año de retorno, ¿vale? Al país de origen. Si estamos en este año 3, por ejemplo, si retorna antes del 30 de junio, pues ya en ese propio año volvería a adquirir la residencia en el país de origen, ¿vale? Si por el contrario retorna después del 30 de junio, mantendría durante todo ese último año la residencia fiscal en Navarra, ¿vale? Esto, como decimos, es exclusivamente a los efectos o atendiendo al criterio de permanencia, ¿vale? Luego habría que tener en cuenta también el criterio, como decimos, de centro de intereses económicos o la presunción, ¿vale? Que decíamos. Puede ocurrir, claro, que ambos estados, tanto el de origen como, en este caso, Navarra, conforme a su normativa interna, consideren a esta persona residente fiscal, ¿vale? En un caso, pues por el criterio Navarra, por el criterio de permanencia, y en el país de origen, pues porque conforme a su normativa interna consideren residentes a los nacionales, ¿vale? Por ejemplo. Entonces ahí nos encontramos con que hay un conflicto de residencia fiscal, ¿vale?
¿Cómo solucionamos este conflicto de residencia fiscal? Pues acudiendo a los convenios bilaterales para evitar la doble imposición, ¿vale? Como decíamos, bueno, en este link hemos marcado un poco hemos indicado un poco, ¿no? Todo el listado de convenios que tiene firmado España, son un centenar más o menos. Sí que destaca pues, que hay algunos países como puede ser Perú, Dinamarca, y bueno, varios africanos también que no tienen firmado convenio, pero bueno, la red es bastante extensa, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitamos esta doble imposición? Perdona, ¿cómo determinamos, cómo resolvemos este conflicto de residencia? Pues acudiendo a los convenios para evitar la doble imposición. Estos convenios determinan de forma sucesiva, ¿no? y subsidiariamente unos criterios para determinar en los casos en los que los dos países determinan que esta persona sea residente fiscal en ambos estados, pues de qué manera resolvemos, ¿no? Esos criterios. Lo veis ahí, ¿vale? Si ambos estados consideran que sea residente fiscal en los estados, en los dos estados, pues tendremos que determinar dónde tiene una vivienda permanente. Si no tiene vivienda permanente en ninguno de los dos o, por el contrario, tiene vivienda permanente en los dos, acudiremos al centro de intereses fiscales. En su defecto, al estado en el que reside de manera habitual. En su defecto, al estado en el que sea nacional, ¿vale? Y ya por último, también, bueno, se prevén procedimientos para llevar a una solución de común acuerdo, ¿no? Entre los estados también, ¿vale? Entonces, importante, como decimos, y fundamental, en procesos de contratación internacional y desplazamiento, determinar la residencia fiscal de la persona que se desplaza, ¿vale? Del empleado que se desplaza. ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque determina la tributación, ¿vale? Si esa persona pasa a ser considerada residente fiscal en Navarra, en este caso, tributará conforme a la normativa del IRPF y, por tanto, tributará por todas sus rentas mundiales, ¿vale? Las obtenidas en España, en Navarra, y las obtenidas en todo el resto del mundo, ¿vale? Y tendremos que acudir a los mecanismos para evitar la doble imposición que establecen tanto los convenios de doble imposición y la propia normativa interna en Navarra, ¿vale? Para evitar justamente que se produzcan dobles imposiciones, ¿vale? Puede ocurrir, por ejemplo, que, pues eso, que un trabajador se desplaza en marzo aquí a Navarra a prestar servicios, adquiera como consecuencia o de la aplicación del criterio de permanencia la residencia fiscal aquí en ese ejercicio y, por tanto, vaya a tributar por renta mundial. Pero durante los meses de enero y febrero haya percibido retribuciones en su país de origen que hayan sido o hayan estado sometidas a retención. Entonces, evidentemente, esas retribuciones percibidas durante los meses de enero y febrero tendrán que ser integradas en la declaración de la renta que ese trabajador ya presente por ese ejercicio en Navarra como residente fiscal, ¿vale? Pero, evidentemente, habrá que mitigar el efecto de la doble imposición en la declaración que presentemos aquí en Navarra, ¿vale? Como sé que íbamos un poquito justos, ¿verdad? De tiempo, voy a ir a entrar ya rápidamente al segundo de los puntos o a la segunda de las cuestiones clave que yo creo que nos parecía interesante, ¿no? Resaltar en esta sesión, que es el tema del régimen fiscal especial para trabajadores desplazados, ¿vale? O régimen de impatriados o también coloquialmente conocido como ley Beckham, ¿vale? Porque, bueno, es particularmente atractivo para los trabajadores que se desplazan a territorio español y también a Navarra, que también recoge este régimen en su normativa foral, y porque en ocasiones, bueno, resulta algo desconocido, ¿no? Para las empresas. ¿A quién aplica este régimen fiscal especial? Pues a las personas que adquieran la residencia fiscal en Navarra como consecuencia de su desplazamiento a Navarra y opten por tributar conforme a la normativa del impuesto sobre la renta de no residentes, ¿vale? Manteniendo la condición de contribuyentes del IRPF, ¿vale? Durante el ejercicio en el que adquieren la residencia fiscal aquí en Navarra y los 5 ejercicios siguientes, ¿vale? Evidentemente hay una serie de requisitos que tienen que cumplir estas personas. Un desplazamiento físico, que ese desplazamiento físico sea como consecuencia de un contrato de trabajo con una entidad empleadora en Navarra o bien, vamos, que exista una carta de desplazamiento aquí a Navarra, ¿vale?
que los trabajos efectivamente se realicen en España y, bueno, se puede, ¿no?, realizar trabajos también en el extranjero, pero no tiene que suponer más de un 15%, ¿vale?, del total de retribuciones percibidas por la persona desplazada. Y otro de los requisitos, como veis ahí, que la entidad beneficiaria de los trabajos desempeñados por la persona desplazada sea una entidad residente en España, ¿vale? O un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente, ¿vale? Y que en cualquier caso los rendimientos del trabajo no queden exentos, ¿vale? En base a la normativa de no residentes, ¿vale? Eso en cuanto a los requisitos objetivos. Los requisitos objetivos, bueno, tienen que ser trabajos especialmente cualificados, ¿vale?, relacionados con actividades de investigación y desarrollo, actividades científicas, de organización, gerencia, actividades financieras, comerciales y técnicas, ¿vale? O también puede tratarse de personal docente universitario de reconocido prestigio, ¿vale? El personal que se desplace aquí a Navarra no tiene que haber sido residente fiscal en España durante los últimos 5 años, ¿vale? En el caso de Navarra, criterio común son 10 años y tampoco, bueno, quedan excluidos también del ámbito de aplicación de este régimen fiscal especial aquellos trabajadores que con carácter previo, durante el periodo de los 10 años anteriores, hayan sido desplazados, hayan sido expatriados por la entidad que ahora les emplea y les devuelva a Navarra, ¿no?, por así decirlo. Como decíamos, duración en el propio periodo impositivo en el que se produce el cambio de residencia y los 5 siguientes, los requisitos ya los hemos comentado un poco y ¿en qué consiste básicamente o por qué, ¿no?, decimos que es más atractivo? Bueno, pues porque estas personas durante este periodo, ¿no?, el periodo, ¿no?, de cambio de residencia y los 5 siguientes van a tributar exclusivamente por las rentas obtenidas en territorio español y conforme a las disposiciones de la ley de no residentes, ¿vale? Y a los tipos de gravamen de no residentes, que, como veis ahí, son el 24% para residentes de fuera de la Unión Europea y el 19% para residentes de la Unión Europea, ¿vale? Es verdad que en territorio común hay unas especialidades en cuanto a los tipos de gravamen que resultan de aplicación para los rendimientos del trabajo, que es hasta los 600.000 euros al 24% y el exceso sobre los 600.000 euros al 47%, ¿vale? En Navarra se hace una remisión expresa al artículo 25 de la ley de no residente, con lo cual nos aplican estos tipos, ¿vale? El 24 y el 19, ¿vale? Y desde hace, creo que es un par de años, bueno, hubo una modificación normativa que amplió el ámbito de aplicación de este régimen también para el cónyuge y la pareja estable, ¿vale? Siempre que también se cumplan los requisitos que veis ahí, ¿vale? Que no hubiera sido residente fiscal con carácter previo, que adquiere la residencia fiscal y que se desplace también con el contribuyente, ¿vale? O posteriormente dentro del primer periodo impositivo en el que al contribuyente o a la persona física o al trabajador, vamos, que se desplaza, pues que le resulte de aplicación el régimen, ¿vale? Y aquí simplemente ya voy concluyendo, ¿vale? Porque seguramente os suene o hayáis oído, bueno, se habla mucho, ¿no?, de nómada digital, bueno, en territorio común, con ocasión de la modificación del régimen, los requisitos objetivos, bueno, los requisitos objetivos, ¿no?, del régimen, para la aplicación del régimen especial, se ampliaron, ¿vale? Se ampliaron, pues como veis ahí, a los puestos de nómada digital, de teletrabajo internacional, a personal que se desplaza aquí a territorio común para el ejercicio de una actividad emprendedora, a los administradores, ¿no?, de entidades con domicilio social también en España. Todos estos supuestos no están aquí en Navarra, ¿vale? Solo para que también lo tengamos un poco en cuenta, ¿vale? Ni nómada digital, ni actividad emprendedora, ni administradores de entidades, ¿vale? Son supuestos que no entran dentro de la aplicación del régimen fiscal especial para impatriados en Navarra, ¿vale? Y ya, si os parece, porque como me imagino que ya me he pasado bastante del tiempo, Coba, si quieres, entramos ya en el supuesto. Vale, bueno, muy sucintamente. Bueno, aquí, bueno, yo he traído al caso, bueno, el supuesto más típico, ¿no? Por un poco cómo enfocamos la sesión, ¿no? Es decir, contratación de personal extranjero para el desarrollo de la actividad laboral en España desde el inicio, ¿vale? Este tipo de contratación de personal extranjero,
para que estemos todos, vamos, tranquilos, quiero decir, no presenta ninguna particularidad, ¿vale? En comparación con cualquier otra contratación que se lleve a cabo en España, ¿vale? Y cuya prestación de servicios se lleva a cabo desde el inicio hasta el final en España. Quiero decir que la normativa que va a resultar de aplicación al contrato de trabajo, lo normal, ¿vale?, es que sea la normativa laboral española, ¿vale?, la medida en la que el desarrollo de la actividad laboral desde el inicio se va a llevar a cabo en España. Y, por lo tanto, lo normal será que en el contrato de trabajo se recoja expresamente que la normativa laboral que regirá la relación laboral será el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo que resulte de aplicación. En lo que se refiere a la normativa de seguridad social, más de lo mismo, ¿vale? Es decir, en la medida en la que la relación laboral, el desempeño de la actividad laboral se llevará a cabo en España desde el inicio hasta el final, ¿vale? La normativa de seguridad social que aplicará el contrato de trabajo será la española y, por lo tanto, las cotizaciones a la seguridad social se llevarán a cabo en España con normalidad, ¿vale? En lo que se refiere a los incentivos, pues un poco poner de relieve pues lo que ya se ha comentado, ¿vale? Tened en cuenta la posibilidad de establecer y de pactar el sign-on bonus, ¿vale? O ese bonus, ¿vale?, pagadero al inicio de la vigencia de la contratación laboral o posibles bonus vinculados a la permanencia o posibles retribuciones variables que de algún modo fidelicen, ¿no?, al trabajador al mantenimiento de la relación laboral. Este sería el supuesto más típico, ¿vale?, de empresas navarras / españolas que, bueno, interesadas en captar personal extranjero, ¿vale?, para, bueno, pues llevar a cabo esa actividad laboral en España desde un inicio. Vale, y simplemente desde el punto de vista fiscal, ¿cómo hemos finalizado con el tema del régimen fiscal de impatriados? Pues planteábamos, ¿no? Oye, ¿qué ocurre con un desplazamiento, ¿no?, a territorio español de un nacional y el residente fiscal holandés contratado por una empresa española con personal investigado en el marco de la ejecución de un proyecto de I+D subvencionado por la Comisión Europea, ¿vale? Y duración estimada del desplazamiento, pues 3 años. ¿Podría solicitar y acogerse a este régimen fiscal especial? Pues si tenemos en cuenta, ¿no?, los supuestos o los requisitos objetivos, ¿no?, que comentábamos, que comentábamos para la aplicación del régimen, desplazamientos para el desempeño de actividades de investigación y desarrollo, en principio cumpliríamos, ¿no?, estaríamos en un supuesto para poder acogernos a este régimen fiscal especial, ¿vale? Y por ver un poco también mismo régimen, ¿vale?, pero un poco impacto en la tributación, ¿vale? Y comparativa a territorio común Navarra. Nacional chileno que viene trabajando desde el 8 como responsable financiero, ¿vale?, de un grupo multinacional, oficinas que su cabecera tiene en Santiago, ¿vale? Firmamos un nuevo contrato laboral como director financiero de una sociedad española y el desplazamiento es con carácter permanente Pamplona, ¿vale?, que es donde tenemos la sede central. Pues podríamos, ¿cuánto tiempo? Bueno, salario previsto 100.000 euros, ¿vale? Entonces, a priori, podemos también aplicar el régimen fiscal especial durante el año de cambio de la residencia o el año de obtención de la residencia fiscal aquí en Navarra y los 5 siguientes, ¿vale? Y si tenemos 100.000 euros, ¿no?, únicamente, ¿no?, como rendimiento del trabajo, unos gastos de 3.000, tendríamos una base imponible de 97.000 euros, ¿vale?, como veis ahí. Y hemos puesto 2 columnas en el caso de Navarra para que veáis un poco la diferencia entre la aplicación del 24% a no residentes, ¿vale?, de fuera de la Unión Europea y el 19%, ¿vale? Entonces, quedaría una cuota resultante de la autoliquidación de 23.280 y 18.430. No he comentado antes, ¿vale?, porque por ir demasiado rápido y no dar demasiada información, es un régimen opcional, ¿vale? Esto se tiene que comunicar en el plazo de los 6 meses desde el desplazamiento, bueno, desde el inicio de la relación, desde la prestación de servicios aquí en Navarra, ¿vale?, con un modelo que es el 149, ¿vale?, que coincide con el alta en la seguridad social aquí en España o con el mantenimiento de la seguridad social en el Estado, ¿vale?, de desplazamiento. Luego, el trabajador que viene aquí desplazado tiene que presentar una declaración de la renta que sería, pues, como estas liquidaciones, ¿no?, que estamos viendo ahí, con una cuota de 23.000 en el caso
en el caso de aplicar el 24%, o de 18.430 en el caso de aplicar el 19%, en caso de que sea ciudadano o residente fiscal de la Unión Europea. Y esa declaración de la renta se presenta a través del modelo 150, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis como dato último. Sí. Y con esto yo finiquito también. No sé si Koba quieres ampliar. Nada, muchas gracias. Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Íñigo y Covadonga. Pues vamos a abrir el turno de preguntas, si os parece bien. Os invitamos a que o bien levantéis la mano o liberéis el micrófono y comentéis. Yo, para empezar, mientras no van surgiendo preguntas, a ver, hablando con nuestras empresas, una de las cosas, y esta pregunta para Montserrat, una de las problemáticas más habituales que se repiten de manera continua y que supongo que vosotros lo veréis a diario es el tema del famoso catálogo y el famoso catálogo de puestos de difícil cobertura, que es bastante antiguo, por lo que no sé de qué año data, pero de hace muchos años, que siempre está en el proceso de que se va a actualizar, pero no se actualiza. Y entonces la problemática de justificar ese perfil que tú necesitas. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto es difícil? ¿Qué tiempo medio suele costar? Porque es lo que nos están transmitiendo muchas empresas, ¿no? Que no consiguen eso. Por otro lado, yo sí que recuerdo, estoy acordándome de un caso, estábamos creo que era en Texas, y coincidí con una empresa, pues un poco de vuestro estilo, pero que trabajaba allí, en este caso era Argentina. Y yo le trasladé, pues, y me decían, bueno, eso está controladísimo. Está ya, los mecanismos para justificar el perfil que es de necesidad, de que no hay manera de cubrirlo, me hizo ver como que era muy sencillo, lo cual me dejó un poco una sensación de incredulidad, pero bueno, visto lo visto, ¿no? Visto lo que estamos viviendo cada día. A ver, Montserrat. No se te oye. Disculpad. Sí, bueno, a nivel de los plazos sí que realmente también depende mucho de, o sea, el proceso se presenta en cada, digamos, en cada domicilio, ¿no? O sea, no, la solicitud de ese certificado de inexistencia lo presentas en las oficinas de cada municipio, ¿no? Luego, los plazos nosotros que trabajamos para un cuenta ajena que tenga que pasar por ahí, una media de 5 a 8 meses. Dependiendo del país donde vienen, porque también hay mucha documentación. A veces para darte ese certificado te piden documentación adicional y hay que traducirla, ¿no? O sea que nosotros consideramos que un cuenta ajena que venga pudiendo argumentar el certificado de inexistencia, necesitamos todo el proceso desde que la empresa ya nos presenta el candidato hasta que puede tener la autorización, de 5 a 8 meses. Es mucho, por eso hay como una previsión estratégica. Luego, lo de que ¿es tan fácil? No lo consideramos. Lo que pasa que sí es cierto que, por ejemplo, si tú, hay perfiles que realmente no están aquí. Luego, si tú necesitas un soldador, ¿no?, que hable chino porque tú tienes un proyecto con China y tal, bueno, pues es más difícil que esté aquí, ¿no? Luego la oferta y un poco la posición del trabajo que tú vas a necesitar cubrir, tienes que explicar muy bien lo que necesitas, ¿no? Luego sí que es cierto que muchas posiciones a veces que tú necesitas en empresas industriales, por decirte algo, que igual se requiere que se realicen por operarios, pero que requieren idiomas, porque igual esa persona luego hay un proceso de un FAT, tienen que venir aquí a hacer un montaje y necesita hablar idiomas. Eso sí que es cierto que si tú tienes un candidato que habla esos idiomas, es más difícil que a veces lo encuentres aquí. Pero yo siento que no es tan fácil, ¿no? Sí pienso que se debería trabajar para ampliar ese catálogo porque, por ejemplo, hay posiciones de enfermeras, ¿no?, que no están en ese catálogo, ¿no? O temas de geriatría para residencias de ancianos, ¿no? O sea, y que realmente aquí no hay gente que quiera trabajar de eso. Que es el concepto de que luego te cuesta mucho conseguir ese certificado de inexistencia
¿no? A pesar de que hay una necesidad muy importante de las empresas para obtenerlo, ¿no? Soldadores, pero si hay proyectos que nosotros sí recibimos certificados de inexistencia para profesiones, si tú especificas mucho el perfil de lo que necesitas, lo puedes conseguir, pero necesitas un tiempo y también aquí las empresas tienen que entender, y por eso igual la parte primera de la presentación de estrategia, de que eso es un proyecto a medio largo plazo. O sea, si nosotros nos viene una empresa y nos dice necesito 15 soldadores que vengan de X países, pero los necesito en junio, pues nosotros le diremos, bueno, pues no. Pero si tú haces una previsión y dices, pues bueno, pues que final de año o tal, bueno, pues probablemente sí. Claro, no sé si hay alguien que quiere preguntar. Ander. Sí, Ander. Gracias. Bueno, mi nombre es Ander, vengo de la empresa Conexio y justamente, Montserrat, esto que comentas de los soldadores y sobre todo el tema de las empresas, justamente esto, para mí la pregunta es, ¿cómo convences a una empresa para que realmente en le puedas decir o que comprenda, más que decirle, que comprenda que en 8 meses vas a tener a esa persona? Porque no creo, por nuestra experiencia con las empresas, que realmente te digan, muy bien, esperaré 8 meses. Ya, lo que pasa que no hay más. O sea, quiero decir que la realidad es que o se hacen esas planificaciones de talento que vamos a necesitar si queremos crecer, o que, por ejemplo, nosotros hacemos siempre, porque nosotros hacemos internacionalización, luego a final de año nos reunimos con las empresas, ¿cuál es el proyecto del año que viene? Pues me he adjudicado un proyecto en Australia, tengo que mandar tantos, o voy a hacer un proyecto en Dinamarca y tengo que, o sea, ya una previsión. Si las empresas no hacemos esas previsiones, a la vez quiero crecer, no quiero crecer, tengo un pool de gente, o sea, aquí hay muchísimas empresas con mucha gente de, por ejemplo, de mi edad, que yo ya estoy pasados los 50, ¿no? En 10 años, o sea, eso hay que plantearlo, ¿no? O sea, va a haber necesidades de personal. Quien no lo trabaje con tiempo es muy complicado, porque ya no solo es que selecciones o sea, estas autorizaciones tienen la otra parte también. O sea, no solo es que tú digas, uy, tardará 8 meses, es que la otra persona que está en Colombia, está en China o también tiene un proyecto vital y está ahí esperando estos 8 meses, que igual en el proceso se puede desdecir. O sea, pues igual luego cambia de idea, se le ponen enfermos los padres, o sea, que no es todo, o sea, tienes que tener como una estrategia, o sea, tiene que ser algo que estén convencidos las empresas de que es una cosa importante, de que no es esa persona, es que necesito captar ese talento y tiene que ir llegando. Perdona, que igual voy a monopolizar un poco esta discusión, pero comprendiendo esto, ¿qué seguridad le das a la empresa? No, ninguna. Ninguna, vale. No, claro. Aquí, o sea, nosotros hacemos la gestión del proceso, pero hay unos riesgos que no dependen de nosotros. Nosotros tenemos que hacer todo perfecto, el proceso, y cumplimentar todo y aportar la máxima documentación y anticiparnos a lo que puede pasar y hacer una buena oferta y tener motivado al trabajador, mantener la comunicación, ¿no? Pero garantías no hay, porque se puede caer por la parte del trabajador que tenga un cambio vital, por la parte de la empresa que en algún momento determinado pues también decida no continuar, ¿no? Sí, porque lo que yo voy a poner encima de la mesa es, tú lo has mencionado, un soldador. Un soldador, ¿qué garantías tienes de que esa persona vaya, una vez estando aquí, digamos, bueno, entiendo que tú estás en Barcelona o Cataluña, sí, pero... de que haya un match entre esa persona y esa empresa? Bueno, es lo que decimos, o sea, o sea, la oferta tiene que ser, o sea, la oferta global, el paquete global tiene que ser interesante, y luego no se trata solo de tenerlos, porque sabemos que tampoco los podemos obligar. Como muy bien decía Covadonga, puedes poner incentivos para que se queden, pero no los puedes como obligar a quedarse en tu empresa, ¿vale? Luego
Por eso decimos que es un proyecto un poco más, está por encima de solo una autorización de extranjería. Vale, interesante. Sí, y bueno, cada empresa es un mundo, pero yo siento que sí, las empresas empiezan a estar más concienciadas de que tienen que construir estos equipos, porque ya están pasando cosas que han hecho poner en relieve la importancia de los equipos internacionales. De hecho, en el COVID, las empresas que teníamos, que ya tenían personal de otros países, fue perfecto porque ya todo el mundo con su pasaporte se fue a los países de destino, cerca de los clientes, todos los ingenieros pudimos crear otros equipos de servicio técnico en destino con la gente que teníamos en las empresas que eran nacionales de otros países. O sea que, bueno, hay que verle la oportunidad. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, bueno, tenemos otra startup donde tenemos a desarrolladores software en periodo de prueba, que eso nos permite decir, vale, vamos a invertir en todo esto que hemos estado diciendo porque hemos visto que funciona y quiere venirse a Europa. Y ahí hay un match. Pero claro, con los soldadores, que es donde un poco queremos entrar, decimos, ostras, ¿y si no hay match? Porque al final estás cambiando la vida de una persona. Lo has dicho tú muy bien. No. Por eso os digo que también tenemos que tener esa visión de verlo desde el punto de vista del impatriado, no solo nosotros centrar todo la empresa. Sí, pero esa persona quiere venir. O sea, nosotros somos el partner de inmigración para un grupo europeo que tiene una escuela de formación y de idiomas de enfermeras en Colombia. Y nosotros hacemos el partner de España, pero es que, o sea, al final la mayor parte de las enfermeras quieren ir a Alemania o quieren ir a Austria. ¿Por qué? Porque el gobierno, primero que el título lo homologan en 15 días después de tener la autorización, cosa que aquí tardamos 12 meses, ¿no? O sea que, ¿no? Decimos, para convencer a una enfermera, una vez lo has convencido, 12 meses de homologación de título y a veces, depende del salario, 5 o 6 meses. O sea que igual al cabo de año y medio ya dice que no quiere venir porque le han pasado 1000 cosas. O sea que es todo a largo plazo. Pero si definimos una estrategia, yo creo que el tiempo pasa muy rápido y las empresas, si se comprometen, bueno, es que también las alternativas son pocas. Y voy a hacer una última pregunta y termino. ¿Y si una empresa o alguna empresa os ha planteado alguna vez el hecho de, vale, y si no funciona, ¿le puedo despedir? O preguntas de este estilo. Es que a mí me lo han hecho. Sí, por supuesto. Sí, justamente, por supuesto. Es decir, al final no tenemos que perder de vista que, bueno, todos son, ¿no? Relaciones laborales y por lo tanto, pues oye, en muchos casos, pues por la razón que fuere, la empresa decide poner fin a la misma y sí que hemos recibido muchas consultas en este sentido, ¿no? Ahí, como digo, lo principal es considerar la normativa laboral de aplicación al contrato de trabajo y darle aplicación pues para proceder al despido en la forma y por la causa que corresponda desde un punto de vista legal. Vale. Y esa persona tiene como, creo, si no me equivoco, 3 meses para que queda su visado, quiero decir. O sea, queda durante 3 meses para poder buscar otra oportunidad, ¿no? O sea, me he explicado muy mal, pero bueno, que la vigencia, del visado es de 3 meses, ¿puede ser? Respecto de la vigencia del visado, yo no te puedo decir con exactitud. O sea, no sé si Montserrat, vosotros a nivel de visados. Sí, tienen unos periodos que pueden buscar otro trabajo, pero sí, aquí nosotros también en ese tema de las políticas iniciales también intentamos que a las empresas, lógicamente si alguien hace algo muy grave y por eso está la normativa laboral, pero que también haya un poco que pienses que has hecho venir a esa persona de otra parte, o sea, que pensemos muy bien por qué no está funcionando, porque a veces va vinculado esto a que igual le estás como pagando también la vivienda, ¿no? Luego, bueno, también esa parte reputacional de la compañía que a veces no pensamos, pero en un mundo tan conectado, si queremos crear equipos internacionales, también tenemos que tener un punto ahí a veces, no digo, lógicamente la ley laboral está para quien haga las cosas mal, pero que hay que tener un poco de paciencia porque hay que adaptar también a esa persona aquí, a los métodos de trabajo, ¿no?
pero lógicamente sí, se podría despedir. Desde luego, Ander, o sea, lo que sí te puedo decir es que si la normativa que rige el contrato de trabajo es la normativa española, en ningún caso, ¿vale? Digamos, la fecha de efectos del despido o la extinción del contrato va a depender de la duración, ¿vale? De ese visado o autorización, ¿vale? Con lo cual, aplicaremos la normativa laboral española como a todo trabajador que presta, ¿vale?, servicios al amparo de un contrato de trabajo sujeto al derecho laboral español. Sí, total. Sí, nosotros normalmente decimos que básicamente tú le estás dando una oportunidad a una persona, pero que luego esa persona tiene que ganarse también. Efectivamente. Que no somos salvadores de nadie y que Efectivamente. hay que transmitir esa tranquilidad de que, oye, que igual no va a funcionar y esta persona podrá buscar otra oportunidad durante un tiempo aquí y si no, volver. O sea, no pasa nada. Eso es. Duro, pero real. Sí. Bueno, ahí un poco también, un poco al hilo de todo esto, bueno, oye, si se decide poner fin a la relación laboral, pues es una decisión que se adopta y ya está, ¿no? También es verdad que normalmente todo este tipo de movilidad, ¿vale?, se plasma, sobre todo para los supuestos de desplazamiento temporal, etcétera, en un acuerdo, ¿no?, de desplazamiento temporal, ¿no?, que normalmente lleva aparejadas unas mejores condiciones de trabajo que las que vinieran resultando de aplicación en origen, ya sea al amparo de una relación laboral, ¿no?, del propio grupo de empresas o con una empresa tercera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, bueno, pues al menos durante el tiempo que dure, ¿no?, esa relación laboral, pues las condiciones de trabajo suelen ser mejores que las que viniera teniendo el trabajador, ¿no?, antes de ese desplazamiento o antes de dar ese paso, ¿no? Total, gracias, porque he encontrado consultoras que no trabajan esta parte muy bien. Hoy he tenido el caso y la verdad que haya gente que lo está haciendo con esa sensibilidad, como nosotros, es de agradecer. Es que conmigo. A ti, Ander. Muy bien, pues gracias, Ander. No sé si hay alguna otra pregunta. Que deduzco que no. Muy bien, a ver, por aquí no. Bueno, pues tenemos ya las 2 menos 20. Sí que decir que pasaremos la presentación que nos habéis hecho a todas las personas que han asistido. Y bueno, recordad que aquí estamos en el Plan Internacional para transmitir recoger dudas o consultas que tengáis en nuestra web, planinternacionaldenavarra.es, y desde luego volveré a invitaros a que visitéis Navarra Talent y que nos trasladéis las necesidades que tenéis de talento, y en la medida en que podamos, pues ayudaremos a que se transmita y a captar esos perfiles. Muchas gracias. Gracias, Ander. Y hasta pronto, seguimos. Gracias, buen día. Hasta luego.